Las palabras son como el viento. Pueden refrescar un momento, pero no pueden sostener una casa. A veces nos enamoramos de los mapas que otros dibujan con su boca y olvidamos que el único destino real es el territorio que pisan sus pies. Hay una herida silenciosa que todos hemos sentido, la de creer en una promesa que se desvanece en el aire. La pregunta no es por qué nos mintieron. La pregunta es por qué decidimos cerrar los ojos ante lo que sus actos ya nos estaban gritando. Si quieres conocer a alguien de verdad, mira sus acciones, no sus palabras. No porque el lenguaje sea inútil, sino porque en el Tao la verdad no se dice, se habita. Piensa en esto por un momento. Vivimos en una era donde hablar es gratis y proyectar una imagen es casi una obligación. Pero entre más ruido hace una persona sobre sus virtudes, más vacío suele ser su interior. Quédate conmigo hasta el final de esta reflexión, porque vamos a descifrar cómo observar el carácter con lucidez, sin amargura, pero con una claridad que te permitirá proteger tu paz y tu confianza. Si este camino de conciencia resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para que sigamos cultivando juntos una mirada más profunda sobre la vida. Bienvenido a Sabiduría para Vivir Mejor. Soy Adrián Valdés, autor de este video. Entremos hoy en el silencio de los actos para encontrar la verdad de las personas. 1. El mapa no es el territorio, la ilusión del discurso. El Tao nos enseña que el que sabe no habla, el que habla no sabe. Esta idea no es una invitación al mutismo, sino una advertencia sobre la naturaleza del ego. Las palabras son representaciones, son intentos de capturar la realidad, pero a menudo se convierten en una cortina de humo. Mira bien lo que ocurre. Una persona puede hablarte durante horas sobre la lealtad, sobre la honestidad o sobre su propia bondad. Pero esas palabras son solo un mapa que ella misma ha diseñado para que tú la veas de cierta forma. No es que todas las personas intenten engañarte de forma consciente. Es que, a menudo, la gente usa las palabras para convencerse a sí misma de que es quien desearía ser, sin haber hecho el trabajo interno para lograrlo. Desde la psicología, esto se entiende como una compensación. Quien siente una carencia de carácter suele gritar sus supuestos principios para que nadie note su debilidad. La amabilidad exagerada o las promesas constantes suelen ser el escudo de un ego que teme ser descubierto en su propia inconsistencia. Imagina a un compañero de trabajo que siempre se ofrece a ayudarte, que te dice que puedes contar con él para lo que sea, pero que el día que tienes una urgencia real, siempre tiene una excusa perfecta, una razón externa, un imprevisto insuperable. Sus palabras son hermosas, pero su realidad es la ausencia. Las consecuencias de no ver esta desconexión son el desgaste emocional y la pérdida de tiempo. Terminamos delegando nuestra confianza en un vacío. La enseñanza es sobria pero potente. El carácter no se anuncia, se demuestra. Quien posee una virtud real no siente la necesidad de explicarla, simplemente la ejerce cuando el momento lo requiere. 2. El peso del silencio frente a la vanidad del ruido. Hay personas que no se revelan cuando hablan, sino cuando actúan en lo cotidiano. En la sabiduría del Tao, y se valora el no hacer que produce resultados, la acción que fluye sin esfuerzo y sin necesidad de reconocimiento. Sin embargo, en nuestra convivencia diaria, solemos dar más peso a quien tiene una oratoria encantadora que a quien cumple con su deber en silencio. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? La vanidad necesita testigos.
Quien actúa solo para ser visto o para poder contar después lo bueno que fue, está operando desde el interés, no desde la dignidad. La pregunta no es qué tan grande fue su gesto, la pregunta es qué buscaba obtener con él. El análisis psicológico nos dice que la persona que busca el aplauso constante a través de sus palabras de apoyo está buscando validación, no conexión. Cuando esa validación se agota, su supuesta amabilidad también desaparece. Piensa en esas relaciones familiares donde alguien siempre se queja de todo lo que hace por los demás, recordándolo en cada comida, en cada discusión. Sus acciones, que podrían ser nobles, se ensucian con el ruido de su reclamo. En cambio, piensa en esa otra persona que, sin decir nada, se asegura de que no falte nada en la mesa, que escucha sin interrumpir y que está ahí cuando el silencio aprieta. Esa es la fuerza interior que el Tao celebra. Si no aprendemos a distinguir el ruido de la música, seguiremos rodeados de personas que nos usan como audiencia para su propio drama de virtud. La verdad no necesita volumen. La verdad necesita consistencia. 3. La prueba de la tormenta, donde las palabras se ahogan. Una de las enseñanzas más duras pero necesarias del Tao es que la naturaleza de un árbol se conoce por su resistencia al viento, ni no por la belleza de sus hojas en primavera. Es muy fácil ser una buena persona cuando la vida fluye a nuestro favor, cuando hay abundancia y no hay conflictos. En esos momentos, las palabras de todos suenan dulces y sinceras. Pero la pregunta es, ¿qué queda de esas palabras cuando llega la tormenta? Mira bien lo que ocurre en los momentos de crisis, de decepción o de carencia. Ahí es donde el ego se desmorona y surge el carácter real. Psicológicamente, el estrés actúa como un disolvente para las máscaras sociales. Alguien puede haberte prometido amor eterno o apoyo incondicional, pero si ante el primer obstáculo real te da la espalda o se victimiza para no hacerse cargo, te está mostrando su verdadera naturaleza humana, no la que te vendió en el discurso. Quiero contarte una experiencia breve. Hace tiempo, conocí a una persona que se presentaba como un pilar de la ética y la templanza. Sus pláticas eran profundas, llenas de citas filosóficas y consejos sobre la serenidad. Yo, en aquel entonces, me sentía cautivado por su claridad mental. Pero un día, tuvimos un desacuerdo trivial sobre un proyecto común. En lugar de aplicar esa serenidad que tanto predicaba, su reacción fue el ataque personal, el sarcasmo y una frialdad que helaba la sangre. Sus palabras de años se ahogaron en un minuto de realidad. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? No es que esa persona fuera un monstruo, es que su filosofía era solo verbal, no habitaba en sus huesos. La consecuencia de ignorar estas señales es que acabamos poniendo nuestro equilibrio interior en manos de gente que aún no ha aprendido a gobernarse a sí misma. La enseñanza es clara. No creas en la calma de quien no ha caminado bajo la lluvia. El autocontrol y la serenidad se prueban en el caos, no en la teoría. 4. La intención invisible, lo que los actos confiesan. En el Tao se dice que el sabio actúa sin esperar recompensa. Esto nos da una clave maestra para entender a los demás. Muchas veces las acciones de una persona parecen correctas, pero su intención está podrida por el interés. Aquí es donde debemos afinar la mirada. Hay personas que son amables contigo solo porque eres útil para sus planes, porque tienes una posición, un contacto o un recurso que ellas desean. La pregunta no es qué hacen por ti. La pregunta es cómo tratan a quienes no pueden darles nada a cambio. Mira bien lo que ocurre en un restaurante
Mon en la calle con un desconocido o con alguien en una situación de vulnerabilidad. Si esa persona es encantadora contigo pero despreciativa con los demás, su amabilidad hacia ti es solo una inversión, una estrategia de vanidad o de interés. No es respeto real, es conveniencia disfrazada de educación. Psicológicamente, esto revela una personalidad fragmentada. Quien no tiene una conducta consistente carece de un centro de gravedad interno. Vive en la apariencia. Si decides ignorar este rasgo porque contigo es diferente, estás cometiendo un error de juicio que te costará caro. Tarde o temprano, en el momento en que dejes de ser útil para sus propósitos, recibirás el mismo trato que ella le da al resto del mundo. La madurez consiste en entender que la conducta es un todo, y el desapego nos permite observar estas inconsistencias sin juzgar agresivamente, pero con la lucidez suficiente para marcar límites y alejarnos si es necesario. La verdadera dignidad no tiene favoritos, se expresa por igual ante el poderoso y ante el humilde. 5. La constancia de lo pequeño, donde el carácter echa raíces. El Tao nos recuerda que un viaje de 1000 leguas comienza con un solo paso, pero también que las grandes cosas de este mundo se componen de detalles mínimos. A veces buscamos el carácter de alguien en sus actos heroicos, en los grandes sacrificios o en los momentos de gloria, pero la verdad es mucho más sutil. El carácter no es un evento, es un hábito. No es una explosión, es un goteo constante. Mira bien lo que ocurre en lo cotidiano. Una persona puede decirte que te respeta profundamente, pero si constantemente llega tarde a tus citas, si interrumpe tus silencios o si olvida los detalles que sabe que son importantes para ti, sus actos pequeños están contradiciendo su gran discurso. No porque sea alguien malvado, sino porque su atención no está donde dice que está. Psicológicamente, la microconducta es el reflejo más fiel de nuestras prioridades reales. Podemos fingir una gran acción, pero es casi imposible fingir la atención constante en lo pequeño. Piensa en una situación de pareja. Ella o él pueden jurar que eres su prioridad, pero si en el día a día su teléfono siempre es más importante que tu conversación, si sus planes nunca te incluyen o si su comodidad siempre va antes que tu necesidad, la verdad no está en el te amo, sino en el descuido. Y las consecuencias de no ver con claridad esta señal es que terminamos viviendo en una sala de espera eterna, aguardando que la persona finalmente se convierta en lo que sus palabras prometen, mientras nuestra realidad se marchita. La enseñanza es sobria y reveladora. El amor y el respeto no son sentimientos que se declaran, son servicios que se prestan en lo pequeño. Si no está en el detalle, no está en el corazón. A veces no vemos la verdad porque preferimos creer otra cosa. Es una frase dura, lo sé, pero es la puerta hacia la verdadera libertad. Bajar estas reflexiones a la vida real duele, porque implica mirar las cicatrices de nuestras relaciones rotas, de esas amistades que elegimos mal, y de esos trabajos donde entregamos nuestra lealtad a jefes que solo nos veían como herramientas. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? Casi todas nuestras grandes decepciones fueron precedidas por pequeñas señales que decidimos ignorar. Esa persona que hablaba mal de todo el mundo y pensamos que con nosotros sería diferente. Ese socio que siempre olvidaba los acuerdos pequeños, pero nos prometía riquezas futuras. Ese familiar que usaba la amabilidad como un arma de chantaje. La decepción no es una señal de que el mundo sea un lugar terrible, sino de que nuestra mirada todavía estaba nublada por el deseo de que las cosas fueran como nosotros queríamos, y no como realmente eran.
piensa en el desgaste emocional de intentar salvar a alguien cuyas palabras son de arrepentimiento, pero cuyos actos son de repetición. No es que no puedan cambiar, es que el cambio, según el Tao, requiere un retorno a la esencia y un esfuerzo honesto de autocontrol y una madurez que no se alcanza con discursos. La pérdida de tiempo es quizás el costo más alto de no observar los actos. El tiempo es nuestra energía vital y no regresa. Ponerlo en manos de quien solo sabe aparentar es como intentar llenar un cántaro roto. Por más agua que viertas, el vacío siempre será el mismo. Entonces, ¿qué distingue a alguien digno de confianza de alguien que solo sabe aparentar? La respuesta es la coherencia silenciosa. Alguien digno de confianza no te pide que creas en su palabra. Te ofrece su conducta para que la observes. No intenta convencerte de su valor. Permite que el tiempo sea el que dé el veredicto. Es alguien que sabe que la dignidad no se grita, se vive. Es alguien que respeta tus límites incluso cuando no le conviene, y que conserva su serenidad incluso cuando la tormenta arrecia. Entonces, ¿cómo se reconoce de verdad el carácter de una persona? No se reconoce en un día, ni en un mes. Se reconoce en la suma de los inviernos y los veranos. Se reconoce en la capacidad de esa persona para ser la misma en la luz y en la sombra. La pregunta no es si alguien es perfecto, porque nadie lo es. La pregunta es si su intención es honesta y si sus pies caminan en la misma dirección que señala su dedo. Redefinamos hoy lo que significa ser una persona lúcida. No se trata de volverse alguien frío, cínico o desconfiado que mira a todos con sospecha y distancia. Al contrario, se trata de ser alguien que aprende a mirar con más calma, a confiar con más inteligencia y a observar los actos antes que las palabras para conservar su propia dignidad. No, el desapego no es falta de interés, es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin los adornos del ego ajeno ni las ilusiones del nuestro. Cultiva tu silencio interior. Aprende a escuchar lo que la gente hace, no solo lo que dice. Al principio, esto puede traerte algunas verdades incómodas, pero a la larga te regalará una paz inquebrantable. Rodéate de personas cuyos actos sean un refugio, no un laberinto. Y sobre todo, asegúrate de que tus propios actos sean la mejor respuesta a la confianza que otros depositan en ti. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta reflexión en sabiduría para vivir mejor. Si estas palabras te han ayudado a encontrar un poco más de claridad en tus relaciones o a entender una decepción pasada desde una nueva luz, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que pueda necesitarlo. Me encantaría que me dejaras en los comentarios tu propia experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que los actos de alguien decían algo totalmente distinto a sus palabras? Tu reflexión ayuda a que todos aprendamos a mirar con más conciencia. Soy Adrián Valdés, autor de estos videos. Nos vemos en el próximo.